Amén, gloria a Dios, esta hermosa mañana de día domingo. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén, qué dicha escuchar que esté alegre. Esa alegría venga del Señor, ¿verdad? Que es aquel que nos da esa posibilidad de tener la alegría. Yo quiero que me acompañen bien rápido para aprovechar el tiempo a Hechos capítulo 10, versículo número 9. Hechos capítulo 10, versículo número 9. Cuando usted lo tenga, dé el amén bien fuerte que pueda dar para saber de que me está acompañando, de que va leyendo ahí conmigo. Hechos capítulo 10, ya tenemos a la Lorena. Hechos capítulo 10, versículo número 9. Amén. Si no tiene Biblia, busque a alguien que tenga ahí y le pueda compartir. Para eso estamos, para compartirnos. Hechos capítulo 10, versículo número 9. Amén. El tema de hoy se llama el juez. ¿Quién será nuestro juez? ¿Qué es un juez? Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y dice, y vio al cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Puede repetir eso conmigo un momento? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice, esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Quiero que se quede con esa frase del 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. ¿Cuántos de ustedes Dios ya lo limpió? Amén. Qué bueno. Qué bueno saber de que Dios ya le limpió. Regularmente cuando nosotros conocemos al Señor por primera vez y le decimos entra a nuestro corazón, dice la palabra que Él nos hace una nueva criatura, que Él entra a nuestro corazón, nos limpia de todos nuestros pecados, se olvida de todo nuestro pasado y nos ayuda día a día a ir mejorando, ¿cierto? Amén. El tema de hoy es el juez. Yo estuve analizando, quería consultarles a ustedes si ustedes saben qué es un juez, qué ordenanzas hace un juez, qué es lo que tiene que realizar un juez. Yo quiero darle una definición de diccionario. Dice que el juez es quien resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado. Ojo, muy importante, es el que decide, el que resuelve una controversia y el que decide el destino, tanto para inocencia como para culpabilidad de un imputado, tomando en cuenta, ojo, evidencias, pruebas prescritas a un juicio. Y la palabra juicio en el diccionario significa discusión judicial entre 2 personas, ¿ok? Muy bien, ya tenemos entonces la definición del juez. Qué difícil pensaba yo hace unos días. Hace 22 días yo tenía un sueño. Yo nunca sueño nada, solo tonteras. Y hace 22 días tuve un sueño ahí de Dios, ¿verdad? Yo soñaba que estaba aquí en la iglesia y que nos encontramos tal como estamos hoy. Pero yo estaba sentado junto con ustedes y más personas. Había más personas y todos los de alabanza estábamos aquí y habíamos pero un montón de personas que tal vez hoy no están por X situación. Resulta que este lugar, el altar, esto era muy grande, era como un estrado de un juez, ¿verdad? Y aquí veía a una persona que no podía ver. Y aquel hombre que estaba aquí nos veía a todos y decía estas palabras: quiero que mi iglesia quite de su boca el decir aquel está mal, aquel está mal, aquel está mal, porque el único que puede dar juicio soy yo. Decía el que estaba aquí, que yo no lo veía, solo era una voz muy poderosa y muy fuerte. Y recuerdo que cuando él nos dio esas palabras, todos lloramos. Y allá como al fondo, allá no sé quién era que venía caminando, gritaba: hipócritas,
hipócritas, gritaba, ¿verdad? Y decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y me desperté, claro, vomitando y todo el susto, me levanté asustadísimo. Me fui y le conté a mi esposa, ¿verdad? Que tuve ese sueño y que necesitaba entender, ¿verdad? ¿Qué era? Entonces le conté a los pastores, ahí he estado orando y Dios me ponía esa palabra hoy. Quiero que usted se quede con eso al 15, que yo le decía, ¿verdad? Que lo que Dios limpió no lo podamos llamar a nosotros común. Yo me puse a pensar cuando veía al juez, que el juez tiene que estudiar muchos años para poder dictar una sentencia. El juez puede dictar una sentencia tanto de inocencia como de culpabilidad. Él tiene la responsabilidad de hacer, por ejemplo, que el pastor Marvin tal vez cometió un error ante la sociedad. Él tiene la posibilidad de decirle si sigue en libertad o si es cautivo, ¿cierto? Es un papel muy difícil, muy complicado. Y dentro de todas estas cosas, Dios me ponía en el corazón que muchas veces nosotros nos sentamos como jueces, ¿verdad? A señalar, a juzgar a los demás, tal vez por religión o tal vez por diferentes situaciones. Quiero que me acompañe bien rápido a Mateo capítulo 7, versículo 1. Y ahí vamos a empezar a desmenuzar esto. Mateo capítulo 7, versículo 1. Amén. Allá los de Facebook también, Mateo capítulo 7, versículo número 1. Puede dar ahí el amén bien fuerte. Amén. Aleluya. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, rápidamente le menciono: bienaventurados son aquellos o dichosos los que no se han sentado en silla de escarnecedores. ¿Ok? Cuando la Biblia nos habla de escarnecer, nos habla de señalar, de juzgar, de chismear, de todo ese montón de cosas, de acusar a los demás, de escarnecerlo, ¿verdad? Por ejemplo, que yo hable mal de Lorena y tal vez no la conozco y empiezo a hablar mal, le empiezo a escarnecer. Eso es lo que la palabra nos dice: dichosos o bienaventurados aquellos que no han estado en ese tipo de sillas. Lastimosamente, todos hemos estado en esa silla. Aunque digamos que no, todos hemos estado ahí. Vea Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice: no juzgues para que no seas juzgado. Ojo esa palabra, dice no juzgues. Ok, no juzgues para que tú no seas juzgado. Pero pastor, un poquitito puedo juzgar. No juzgue. Hay una palabra inicial ahí y es un rotundo no. No juzgue. No tenemos derecho a juzgar. Pero pastor, es que yo siento que esa persona, no juzgue. Ahí Jesús nos está diciendo: no juzguéis para que tú no seas juzgado. ¿Qué pasa? Que cuando yo juzgo, a mí me va a juzgar alguien mucho mayor. Y ese mayor juzga y juzga duro. Juzga y juzga bien difícil. Jesús es nuestro Padre, el que tiene derecho a juzgar. Él es nuestro juez. Y dice el 2: porque con el juicio con que juzguéis, seréis ¿qué? Juzgados. Y ojo, con la medida con la que vas a medir, tú serás medido. Amén. No juzguemos para no ser juzgados. Porque con el juicio que usted va a juzgar, se nos va a juzgar a nosotros, ¿verdad? Y no juzgado por un hombre, sino juzgado por Dios. Y Dios debe de juzgar duro y juzgar difícil. Más adelante le voy a contar algo por ahí. Cuando usted se encarga de juzgar por algún motivo o razón que usted sienta, o porque conoce la vida de esa persona, Dios es quien te juzga a ti. Quiero ponerle un ejemplo. Rahab, ¿verdad? Conocemos a Rahab. Rahab fue una prostituta. Pero como Dios es tan extraño en su forma de actuar, tan diferente a nuestro pensamiento, tomó una prostituta para que su casa no cayera. ¿Por qué no tomó una profeta para que pasara eso? Tomó la prostituta. ¿Por qué? Porque Dios quería darnos a entender, o quería darle a entender a las personas de ahí, que no tenemos que juzgar la condición, que no tenemos que juzgar la forma de ser, que no tenemos que juzgar la posición que Él tiene. Dios obra a su manera. Ahora, muchas veces nosotros juzgamos sin conocer, ¿verdad? Primeramente, qué proceso está pasando esa persona, qué momento está viviendo esa persona, o qué está pasando con esa persona.
Hemos cometido el error de juzgar muchas veces por lo que sabemos, por lo que conocemos o por el ambiente en que estamos. Y muchas veces no sabemos que detrás de todo eso hay un proceso. Y tal vez muchas veces no puedo entender el proceso, tal vez que pase Lorena, por ejemplo. Empezar a hablar mal, yo puedo empezar a criticar y tal vez no sé que Dios está trabajando con ella. Yo en ese momento me he convertido en un juez y lo más feo es que Dios juzga, dice la palabra, con verdad y justicia, pero el ser humano juzga por emoción y cuando juzgamos por emoción lastimamos, herimos. Y la palabra es tan clara porque dice: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. ¿Cuántas veces por nuestra mala forma de actuar hemos hecho caer a alguien? Yo lo he hecho y lo tengo que reconocer, porque antes de venir a hablar con usted ya viví esto. Y es peligroso a veces hablar de esto. Yo me ponía a leer aquí un poco más adelante, ahí mismo en el 3, y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. Más adelante, quedemos ahí. Yo quiero decirle algo a usted en esta mañana. Antes de usted empezar a quitarle la viga del ojo a su hermano, primero vaya, ordene su casa. Primero vaya, ordene su vida. Primero vaya, ordene su familia, antes de ir a hablar de los demás. Muchas veces tenemos la mala costumbre de hablar de los matrimonios ajenos. Uy, es que aquel matrimonio se separó porque aquel matrimonio vivían en peleas, cuando se separaron, ahora cada quien por su lado, aquel anda con mujeres, aquella anda con hombres, ya ahora no se quieren. Empezamos a criticar el matrimonio ajeno. Yo le pregunto, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está la casa de su corazón? ¿Cómo está su casa? Antes de ir a hablar o criticar o señalar a otra persona, primeramente ordene su casa. Muchas veces hablamos y decimos: aquel está mal, pero yo tengo a mi hijo fornicando con la novia. O yo tengo a mi novia o a la novia fornicando con mi hijo. O tengo a mi hijo en casa masturbándose, o tengo a mi hijo viendo pornografía, o tal vez tengo allá un montón de mentiras y excusas para tal vez no venir a la iglesia, pero aquel que yo señalo es el que está mal y no estoy mal yo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado posición de juez, la cual no nos merece. Muchas veces hablamos mal de los demás y tal vez en mi casa hay un montón de chismosos o yo soy un chismoso mentiroso. Por eso Dios nos dice: fíjate en la paja que tienes en tu ojo antes de ver la paja de tu hermano. Él nos dice: ordénese usted y su familia y su casa para no señalar, sino ir a ayudar a otros. Porque es muy bonito ir a ayudar a un matrimonio, y si mi matrimonio está destrozado en casa, ¿qué testimonio y ejemplo estoy dando yo? Por eso Dios nos dice ahí que hay que ordenar esto. Para ayudar a otros, yo tengo que ocuparme primero de lo mío. Yo quiero darle un pequeño ejemplo que he vivido yo acá en la iglesia, con el ministerio más difícil para mí de aquí, que es el grupo de alabanza. Un montón de muchachos, muchachas, y un montón de egos, y un montón de talento, y un montón de cosas. Yo he escuchado en centenares de veces, que ustedes no tienen idea, que todos los muchachos están mal, que ninguno puede servir porque está mal, que ninguno puede servir porque está en pecado. Y yo les he hecho la pregunta a ellos: ¿cómo la gente ha de saber que ustedes están mal o bien? Y tal vez la gente lo puede ver por X o Y razón y señalarlo: es que aquel está mal, no puede servir. Pero, y cuando el pastor le pregunta: ¿y por qué? ¿Dónde está la respuesta? A veces no hay respuesta. Yo les he preguntado a muchos: ¿por qué usted dice que ellos no pueden servir? Solo lo siento. Eso no es válido. Eso no es una respuesta válida. ¿Sabe cómo se llama eso? Chisme y contienda. Y eso no es de Dios, porque dice: no debo juzgar. Ojo, para comentarles a nivel de alabanza, cuando a mí me dicen eso, a mí me da gracia, porque yo todos los meses, uno a uno, me siento allá arriba y empiezo a conversar con ellos. Yo siento que usted está fallando en tal situación, yo siento que usted está viviendo esto, es verdad.
Y ellos mismos lo reconocen. Sí, he fallado en esto. Y se ha tomado la decisión. Yo quiero que usted entienda algo hoy, iglesia, y los que me escuchan por allá. A veces somos tan metiches y nos metemos en cosas o terrenos que no nos importan. Quiero poner un ejemplo. Cuando Pablo sirve aquí, por ejemplo, la decisión de que Pablo sirva es de Dios claramente, pero la decisión terrenal la hago yo. Y si fuera el caso que Pablo no esté bien por algún motivo o razón, ejemplo, ¿verdad? No tomen mal, que tal vez le dio vuelta a Lorena, un ejemplo. Ojo, Lorena, ok, ¿de quién es la responsabilidad de que Pablo sirva? Es mi responsabilidad. No es Pablo el culpable, no es Pablo el que hay que señalar, no es Pablo el que tiene la culpa, soy yo, porque yo soy el líder. Y a usted que está detrás de todo eso no le importa. Le vuelvo a decir, no sea metiche. Muchas veces el pastor toma decisiones y tal vez a mí no me gusten, o tal vez pone a servir a alguien que tal vez no es correcto. No sea metiche, dejémoslo a él. La culpa y responsabilidad es de él, el que va a dar, como dice la palabra, razón por qué lo hizo. Si Lorena es de matrimonio, si Lorena quiere poner a X o Y persona a servir, sabrá Lorena lo que está haciendo. Es responsabilidad de ella lo que pase en este lugar. Hay que aprender a no señalar a los demás. Quitémonos esa religiosidad. A veces el ser humano está creado para aprender, ¿cierto? Pero también tenemos que desaprender. Y hoy tenemos que desaprender a decirle a la gente, es que usted está mal. Es que yo siento que usted está mal. A veces creemos que es el discernimiento del Espíritu Santo. Y a veces son mis emociones. A veces es el ambiente, a veces es porque yo conozco tal vez a la pastora Miriam. Digo, uy, mira, Miriam se peleó con el pastor. Y le digo a Lorena, uy, Lorena, que tal vez es conmigo de matrimonios. Lore, es que la pastora está peleando con el pastor, está mal, ya no puede servir, está en pecado. Si yo hago eso, me vuelvo juez y me vuelvo mentiroso a la palabra. No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Quiero decirle entonces que Dios es un mentiroso. Cuando yo digo esa frase, es que aquel está mal. Me vuelvo contrario a la palabra. Ahora, tengan mucho cuidado cuando decimos que hay discernimiento de espíritu, porque a veces ese discernimiento puede convertirme en chisme. Qué pereza estar viviendo 2 vidas, 3 vidas. A mí me da pereza la gente que a veces le dice a uno, ay, es que aquel está mal, porque no sé qué. ¿Qué le importa? Perdona palabra. Pero ¿para qué quiere vivir más vidas? Con la de uno es suficiente. Problemas, cargas, trabajo, que hay que pagar eso, que hay que pagarlo. Es demasiado. No viva vidas ajenas, viva su vida. Ordene su casa para poder, en lugar de señalar, ir a ayudar. Ahora, yo quiero decirle algo esta mañana. Aquí en la iglesia, nosotros como Veraca tenemos que aprender algo muy importante. Y tenemos que aprender que en lugar de señalar, como decía la palabra, tenemos que tener empatía. Qué difícil es tener empatía. Yo se lo digo, a mí me ha costado mucho tener empatía. Y sé que a usted también le cuesta tener empatía. Pero ¿se acuerda que yo al inicio de la adoración le dije una palabra a usted? Que Dios nos dé espíritu de poder y de dominio propio. Ahí es donde hay que cumplir ese dominio propio. Yo tengo una personalidad, el pastor tiene una personalidad, Lorena tiene una personalidad. Unos somos más explosivos que otros, otros somos más calladitos. Hay que tener empatía por todos. Cuando usted como iglesia o como miembro aprende a ponerse en los zapatos de los demás. En mi trabajo, a mí siempre el jefe nos dice, póngase en el zapato del cliente. Qué pereza ponerse en el zapato de ese cliente majadero, terco, que solo llamar para joder, que solo joder. Así pasa con nosotros en la iglesia. Jodemos, hasta que el pastor se cansa, hasta que el líder se cansa. Pero el líder y el pastor tienen que tener empatía. Ahora, cuando una relación de matrimonio, tal vez en nuestra familia, se divorcia, cuando nos sentamos riquísimo todos a las mesas, empezamos la comidilla, ¿no? Ay, es que aquel se divorció porque le pegaba. Ay, es que aquel se divorció porque le dio vuelta. Ay, es que aquel se divorció. O tal vez la conversación. Ay, qué raro que se divorciaron. Si se veían que se amaban tanto. Yo le voy a decir una frase hoy muy buena.
Muchas veces los que se demuestran amor en público se matan en la casa. Cuidado con lo que yo voy a juzgar. Porque tal vez vemos el matrimonio más lindo del mundo y más besos y amorosos. Y si en la casa se están matando y usted no lo sabe. No señalemos tal vez al que se separa. ¿Sabe por qué? Porque tal vez la separación lastimó al hijo, lastimó a la hija. Y tal vez atrás venían golpes, venían maltratos, venían muchas situaciones. Esta lengua de aquí es muy buena para hacer cosas maravillosas, pero es bien mala cuando tiene que lastimar. Y regularmente lo que hacemos, juzgar y lastimar. A veces juzgamos al homosexual. ¿Qué pasaría si usted hoy, su hijo, su hija, llegara hoy en la tarde y le diga: mamá, papá, soy gay? ¿Qué haría usted? Qué difícil, ¿verdad? ¿Usted se ha puesto alguna vez en los zapatos de esa persona, de ese papá, de esa mamá que tienen un hijo gay? Qué duro. Pero lo señalamos. Ay, es que ese no lo educó bien. Ay, es que ese no le inculcó bien en el camino del Señor. Es que ese se desvió. Déjese de cuentos. Póngase en los pies, tenga empatía. Usted sabe que muchos adolescentes y muchos jóvenes no tienen la capacidad de llegar a donde el padre, donde el papá, la mamá y decirle: papá, tengo un problema. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la costumbre como padres de señalar, de acusar y de juzgar todo mal comportamiento. Qué bonito sería que el hijo llegue, o que no llegue, perdón, donde Lorena, por ejemplo, y le diga: mamá, he fornicado, mamá. Qué bonito que Lorena llegue con empatía, lo abrace y le diga: lo que hiciste está mal, pero te voy a ayudar a levantarte. Te voy a guiar y te voy a enseñar. Juntos. Pero qué distinto es cuando la hija, tal vez, mamá, queda embarazada por un error. Usted se va de esta casa porque yo le inculqué a usted que esas cosas no... Y empieza a señalar. Qué diferente es abrazarla. Qué diferente es decirle: cometiste un error, pero yo soy a tu lado. Hay una diferencia grande entre señalar a tener empatía. Cuando un hermano se haya equivocado por algún motivo o razón, no lo acusemos. Más bien démosle la mano y enseñémosle que aquí hay empatía. Esa iglesia tiene que tener empatía. Porque cuando Dios decide enseñarle a uno la empatía y el no juzgar a los demás, lo hace fuerte. Yo hace mucho tiempo era una persona poco empática, complicada, amargada, enojada y por todo me enojaba. Dios nos tiene que llevar a veces a puntos de la vida para comprender que no hay que juzgar a los demás. Yo le decía a mi esposa hace un montón de tiempo y a mi mamá: ay, esa vecina de la par, el hijo ahí en el hospital, no va a la iglesia porque le da pereza y no sé. Resulta que al tiempo viví yo la situación con mi hermano. Mi hermano le pasó lo que le pasó, terminó en el hospital 22 días. Yo venía a la iglesia, lloraba, venía a la iglesia, lloraba: papá, murió, quedamos devastados y todo. Pero ojo, eso me sirvió para aprender a ser empático, a no señalar a los demás. Aprendí en el dolor, que el dolor ajeno que yo juzgaba, comprendí lo difícil que era haber estado en esos zapatos. Hoy, iglesia, comprendamos lo difícil que es estar ahí. Acompáñeme bien rápido, porfa, para ir ya acabando. Romanos capítulo 2, versículo 1. Igual un amén fuerte, porfa. Romanos capítulo 2, versículo 1. Amén. Hoy escucho esta iglesia calladita. Romanos capítulo 2. Amén. Ok, quedémonos ahí un momento. Dice la palabra en Lucas 6:31: trata a los demás tal y como tú quieres que ellos a ti te traten. Papás, mamás, traten a sus hijos como a ustedes les gustaría que ellos a ustedes lo trataran. No lo señalen, no lo juzguen. Yo he estado dando consejería a jóvenes porque no tienen la capacidad de llegar a sus padres, porque le tienen temor a lo que les va a señalar. Eso no está bien. Y si va usted a venir a señalar, ordene primero su casa para poder venir a orientar.
Hoy Dios nos está enseñando eso básico e importante. Dice el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Perdón, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Lo mismo. Qué duro, ¿no? Hay iglesias, o a veces nos enseñan, es que Dios usted lo cambió, el pecado que usted comete ya. Esa frase, deje de pecar, deje de hacer las cosas, se lo dice uno a las demás personas, está bien, pero hay una frase que es tan molesta, tan incómoda, cuando usted le dice a una persona, peque, ¿cómo es la frase? Perdón, deje de pecar porque yo ya no lo hago. O sea, tan hipócrita y mentiroso. Si todos los días pecamos. Hay iglesias que le dicen esa frase, hay pastores que se lo dicen, líderes, deje de pecar porque yo ya no peco. Tan mentiroso. Si todos los días fallamos y pecamos. Ahora, dice que el que juzga se condena a sí mismo, porque lo que nosotros juzgamos, nosotros lo hacemos. Tal vez aquí en la iglesia tenemos una carita bien linda y juzgamos tal vez a un mentiroso, y yo soy el peor mentiroso de todos. Por eso ahí la Biblia lo dice, ¿no? El pecado que nosotros señalamos muchas veces somos el que nosotros cometemos. Ahora dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oh hombre, tú que juzgas y hace lo mismo, nos vuelve a reiterar, escaparemos del juicio de Dios. Ese juicio es el más complicado. Para ir cerrando, quiero darle un pequeño ejemplo. Dice que había un pastor en Estados Unidos que era súper famoso, que tenía a su esposa. Él tenía 33 años de ministerio y Dios lo usaba increíblemente en cruzadas y todo, y amaba a su esposa. Pero el pastor tenía un problema, que juzgaba a todas las niñas de 15 años para abajo cuando tenían un novio o cuando se enteraba que tenía un novio. Él les decía de una vez fornicaria, 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 porque él hacía entender de que todos fornicaban porque eran jóvenes. Dice que un tiempo adelante llegó una joven de 15 años y el pastor estaba en una prédica, y cuando volvió a ver, dice que sintió una atracción por esa niña. Él tenía 61 años. Dice que un día el pastor la invitó a una consejería a la niña, y el pastor sintió otra vez esa atracción. Para no aburrirle con el asunto, a los meses el pastor tuvo una relación escondida con esa niña de 15 años y la esposa no sabía. El pastor dejó a la niña ilusionada, pero resulta que el pastor le gustó y tuvo 5 relaciones más con niñas de la misma edad, hasta que un día la esposa se dio cuenta. Dice que la esposa lloró y todo, y le dijo, tú no te vas de la casa, quédate conmigo, yo te voy a ayudar a que lo que tú señalaste, a que lo que tú juzgaste, que hoy te está hundiendo, vuelva a mejorar. Dice que la mujer no durmió con él durante un mes, y al mes ella oró todo el mes sola y le decía a Dios, ¿qué hago? Me está engañando con una niña, me duele, me lastima. Dice que Dios en la oración le dijo, no juzgues para que tú no seas juzgada, y que lo perdonó. El pastor dejó el mal hábito hasta el final de la carrera. ¿Qué quiero que usted entienda con eso? Muchas veces lo que mi lengua hace o juzga es lo que a mí me puede hacer llegar a caer. No juzgue, no señale, déjele el trabajo al pastor, al líder, al que tenga que hacerlo. Y yo he aprendido algo internamente que el pastor un día me decía, antes de actuar con la cabeza caliente, antes de señalar y acusar, dése unos 3 días y relájese.
En su casa, órele a Dios, relaje su cabeza. Y he aprendido antes de señalar ahora y de tomar decisiones a orar y decirle: Dios, tú que eres el juez y dueño de toda la verdad, revela las cosas y tráelas a la luz. Y Dios tal vez me da un sueño, yo se lo cuento al pastor y el pastor les llega y tomamos a la persona y listo, Dios reveló lo que pasó. Pero antes de tomar ese discernimiento increíble que Dios le ha dado, analícelo en su casa. Órele a Dios y dígale: Dios, trae a la luz lo que estoy sintiendo. Y Dios lo hace porque la Biblia misma es clara, que Él traerá a la luz todas las cosas. Yo quiero que usted hoy entienda que el ministerio Veraca tiene que dejar de pasar de decir aquel está mal a tener empatía, a cuidar a los hermanos. Si usted ve hoy hay sillas vacías, y mucha culpa ha sido nuestra porque no hemos tenido empatía. Y tal vez Dios nos da ese sueño para entender que nos equivocamos y que de aquí en adelante quiere que tengamos empatía. Como dice la palabra, amémonos los unos a los otros. Con el carácter insoportable que tenga, ámelo. ¿Qué importa? Pero yo quiero que usted hoy le dé un aplauso al Señor y espero que de aquí en adelante podamos tener más empatía. Amén. Paz.